Bueno, muchísimas gracias, Raúl, a ustedes, a Liceo por la convocatoria y por el espacio también. Y bueno, por la oportunidad de poder compartir un poco los conocimientos y la ciencia en este contexto tan particular que estamos viviendo para que esté al alcance de todos. Como bien dijiste, mi charla se titula Introducción al enriquecimiento ambiental de fauna en cautiverio y la idea es poder charlar un poco sobre la importancia del enriquecimiento en las especies que están en cautiverio. Bueno, mi experiencia es en el Zoológico de Córdoba, en Argentina. No sé si al final hay gente de otros países o no. Para introducirlos un poco les voy a contar una breve detalle del zoológico. Tiene 105 años, fue creado como todos los zoológicos con el objetivo de recreación hace más de 100 años. Actualmente se está modificando y ha ido sufriendo una transformación a medida que la sociedad avanza, como todos los zoológicos, ¿no? Tiene 17 hectáreas de flora autóctona y exótica, es uno de los últimos relictos de flora autóctona que quedan en Córdoba, de nuestro ecosistema nativo que es el espinal. Los cuidamos con mucho recelo porque está en plena ciudad de Córdoba, para quienes conocen, bien en el centro. Contamos con un número aproximado de 1.300 ejemplares. Este número va fluctuando continuamente porque funcionamos también como centro de rehabilitación y rescate de fauna, entonces continuamente estamos recibiendo animales que vienen de decomiso, de tráfico ilegal o de mascotismo, pero es un número aproximado. Y más o menos unas 190 especies, de las cuales cerca del 60% corresponde a fauna autóctona de nuestro país o de nuestra provincia, y el resto son especies exóticas que son patrimonio del zoológico y que han venido de intercambio con otras instituciones o bueno, también de parte del decomiso. Bueno, el Zoológico de Córdoba, como les contaba, tiene 4 funciones alineadas con las funciones que propone la UASA, la Organización Mundial de Zoológicos, Parques y Acuarios. Nosotros estamos alineados con la UASA y con el ALPSAS, que es la Asociación Latinoamericana de Parques, Zoológicos y Acuarios, y ellos proponen como funciones básicas de los zoológicos no solo la recreación, como era en un principio, sino también la educación, la investigación y la conservación. Nosotros trabajamos haciendo educación en todos los niveles, educación ambiental no formal, desde guarderías inicial, jardín, hasta intercambios con secundarios, universitarios. Hay muchas universidades acá en el centro de Argentina que participan de pasantías, tesinas, tesis, etcétera. Y incluso hay varias materias de la carrera de biología de la Universidad Nacional de Córdoba y también de veterinaria que se cursan dentro del zoológico. Y desde la investigación tenemos la suerte, hace un par de años tuvimos el esfuerzo y la suerte de poder firmar un convenio con CONICET, que es el Centro de Investigaciones Nacionales y Tecnológicas de Argentina, la organización que nuclea a todos los científicos y científicas de Argentina, donde se desarrolló, acá les puse una foto abajo, un centro de monitoreo hormonal no invasivo, en donde se están desarrollando técnicas, bueno, el monitoreo hormonal específicamente en oso melero, que ahora se están empezando a trabajar también en maras y en algunas otras especies. Esto ha sido un logro para el zoológico porque realmente CONICET no tiene vínculos con muchas instituciones, y bueno, para nosotros fue un trabajo de años en donde se hicieron tesis doctorales, tesis de postdoctorado, y bueno, actualmente se está desarrollando investigación en conservación en distintas especies, sobre todo en especies autóctonas como el oso melero y las maras patagónicas, el yacaré overo, los flamencos australes, bueno, diferentes especies que tenemos dentro del zoológico para evaluar cómo se adaptan al estrés, al cambio climático y a la situación de cautiverio también. Bueno, para ya entrar un poco al tema de la charla, les voy a contar una introducción de bienestar animal, de qué es, de qué se trata, porque bueno, me parece que para poder entender la necesidad de generar enriquecimiento, sí o sí necesitamos hablar de bienestar animal y de cuáles son las técnicas de evaluación. Acá les puse una definición cortita, que es la que nosotros utilizamos en el zoológico, la definición dada por la Organización Mundial de Sanidad Animal. Dice que bueno, el bienestar animal incluye o necesita evaluar cómo está haciendo frente un animal a la situación que está viviendo, ¿sí? El estado de bienestar incluye no solo la salud, no solo si el animal está sano, alimentado, seguro, si es capaz de expresar su comportamiento innato, y también incluye evitar que sienta dolor, miedo, angustia, ¿sí?
Entonces, un bienestar animal óptimo necesita que el animal tenga prevención de enfermedades, tratamiento veterinario, refugio apropiado, manejo, nutrición, manejo humano, ¿sí? Entonces, el bienestar animal se refiere específicamente al estado en el que el animal se encuentra en la situación que está viviendo, ¿sí? Porque por ahí se lo relaciona muchas veces con el cuidado animal o con el manejo de fauna o con el mantenimiento, y en realidad el bienestar incluye todas esas cosas y un poco más también. Bueno, como muchas de las cuestiones que vemos en fauna, el bienestar tiene varias etapas y varios vértices, ¿sí? Nosotros, desde el zoológico, bueno, siguiendo los lineamientos de WASA, para poder considerar el estado de bienestar de un animal, primero necesitamos estar seguros de que las necesidades básicas están satisfechas, ¿sí? Entonces, lo primero que se debe evaluar o evidenciar son las necesidades que el animal tiene para garantizar su supervivencia, ya sea las necesidades fisiológicas, como refugio, agua, comida, las necesidades veterinarias, tratamientos de enfermedades, libertad de dolor, que el animal no esté enfermo, no esté continuamente expuesto a situaciones de estrés. Todo eso, esas necesidades de seguridad, lo que nos garantiza es partir de la base de que el animal no está sufriendo y está cubriendo sus necesidades, ¿sí? A partir de ahí, nosotros tenemos un bienestar animal neutro. A partir de ahí podemos empezar a mejorar ese bienestar animal para poder llegar a un estado positivo de bienestar animal, en el cual el animal puede experimentar la mayor cantidad de experiencias positivas posibles, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que chequear, si tenemos animales en cautiverio, si ustedes están trabajando en algún centro que tenga fauna en cautiverio, es que todas las necesidades básicas del animal estén satisfechas, para a partir de ahí poder empezar a mejorar las condiciones. Trabajamos con el dominio, con los 5 dominios, que es una propuesta, bueno, de vuelta de WASA. Antes se llamaban las 5 libertades, actualmente se modificó un poco este concepto, que si bien incluye más o menos lo mismo, está dividido de otra manera. Se representan los 4 dominios físicos o funcionales, que un poco es esto que veníamos charlando de las necesidades básicas de los animales. Estos incluyen la nutrición, el entorno, la salud física y la conducta, ¿sí? Cada uno de estos dominios puede tener expresiones positivas o negativas. Obviamente lo que nosotros buscamos en cualquier centro de fauna es que la mayor cantidad posible de estos dominios expresen situaciones positivas, ¿no? Claramente. Entonces, para dar un ejemplo, en cuanto a la nutrición, el animal puede estar privado de alimento, privado de agua o malnutrido. Eso significa que si bien tiene alimento, no tiene la diversidad suficiente o la cantidad suficiente. Y eso sería una expresión negativa del dominio de la nutrición. Lo que nosotros vamos a estar buscando siempre es tener una expresión positiva en donde el animal tenga una nutrición adecuada, un alimento adecuado, en cantidad, en diversidad, y también una disposición de agua y de bebida adecuada, digamos. Lo mismo con el entorno, con la salud física y también con la conducta. La parte de nutrición y salud física generalmente es afrontada y es evaluada y monitoreada por los equipos veterinarios, ¿sí? Por lo menos así es en el caso del Zoológico de Córdoba y generalmente suele ser así. En cambio, la parte del entorno y de la conducta ya sí son encaradas por biólogos y veterinarios, pero más bien desde el área del enriquecimiento y del bienestar animal. Disculpen, voy a tomar un poquito de agua. Por último, estos 4 dominios de los que estábamos hablando se incluyen dentro del dominio mental, ¿sí? El dominio del estado mental es aquel que le permite al animal experimentar distintas experiencias, positivas o negativas, ¿sí? Pueden verse de diferentes maneras y es lo que normalmente uno evalúa al momento como visitante, ir al zoológico y ver si el animal está bien o está mal, ¿sí? Científicamente este dominio mental tiene diferentes rangos y tiene parámetros que nosotros podemos evaluar. Cuando el dominio mental y los dominios físicos están en un resultado positivo, se puede decir que el animal se encuentra en un buen estado de bienestar. Bueno, entonces, para nosotros saber inicialmente cómo es el bienestar del animal, vamos a tener en cuenta, por un lado,
los sentimientos y sensaciones que van a llevar a los comportamientos esenciales de la supervivencia del animal, ¿sí? Por ejemplo, un animal siente sed, tiene la sensación de sed, eso lo lleva a realizar un comportamiento esencial para la supervivencia, como es tomar agua. Nosotros eso lo vamos a evaluar mediante la nutrición, el entorno y la salud física. Por ejemplo, un animal tiene la sensación de miedo, entonces eso lo lleva al comportamiento esencial para la supervivencia de esconderse. Nosotros vamos a evaluar en el dominio del entorno que el animal tenga un refugio adecuado para poder esconderse cuando tiene esa sensación. Y por otro lado, tenemos las experiencias subjetivas, que pueden ser positivas o negativas y que siempre están relacionadas con una percepción que el animal tiene sobre las circunstancias externas a él, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos las sensaciones internas del animal, que lo llevan a sobrevivir, y por otro lado las experiencias subjetivas, que son una percepción de las circunstancias externas. Estas circunstancias externas se van a ver manifestadas en la conducta de un animal. De vuelta puse ahí entre corchetes el dominio mental, que era de lo que estábamos hablando antes, que lo van a llevar a realizar experiencias positivas o negativas. Por ejemplo, un animal que recibe una experiencia subjetiva como la visita del público. Eso le puede generar una percepción positiva en la que al animal le despierte curiosidad y desee ir a interactuar con el público, o le puede llevar a una experiencia negativa en la que al animal le produzca estrés o miedo y lo lleve a refugiarse, ¿sí? Entonces, según cuál sea la experiencia subjetiva que el animal sienta, nosotros vamos a poder estar evaluando diferentes conductas. El objetivo de un bienestar animal óptimo o positivo es que la mayor cantidad de experiencias subjetivas sean positivas, ¿sí? Obviamente siempre estamos aspirando a que los animales sientan la mayor cantidad de placer posible, aún en situaciones de cautiverio. Bien, la evaluación de bienestar animal tiene un rango, ¿sí? Nosotros no es que el bienestar va a ser, no sé, aprobado o desaprobado, o que tiene o no tiene bienestar, ¿sí? En realidad siempre se mide en un rango. Nosotros lo que vamos a ver es un bienestar que puede ser negativo o pobre, un bienestar que sea neutral, o un bienestar positivo. Por ejemplo, podemos decir que un animal se encuentra en una situación de bienestar negativo cuando vemos que expresa conductas negativas como conductas críticas de comportamiento, que por ejemplo el animal no consume comida, ¿sí? Entonces eso es una conducta crítica que lo puede llevar a no sobrevivir, o en un día de mucho calor el animal no tiene agua, entonces ahí claramente tenemos un bienestar animal pobre, porque es una conducta crítica que él no puede expresar, no puede tomar agua porque no tiene, o conductas relacionadas con situaciones externas, como estábamos viendo antes. Por ejemplo, un animal que continuamente está siendo obligado a estar expuesto al público y no tiene la posibilidad de expresar su comportamiento natural, ya sea dormir, comer, descansar o esconderse, es un animal que muestra un bienestar animal negativo, ¿sí? Nosotros tenemos que asegurarle, de mínimo, que él pueda llegar a un bienestar neutral, ¿sí? Éticamente, eso es lo que los zoológicos tienen que asegurar. Hablo de zoológicos en general, pero se incluye todo tipo de lugares en donde esté fauna en cautiverio, ¿sí? Centros de rehabilitación, criaderos, etc. Entonces, nosotros sí o sí tenemos que aspirar, como mínimo, a una evaluación de un estado de bienestar neutral. Es decir, un estado en el que están satisfechas todas las necesidades básicas de supervivencia del animal. Obviamente, partiendo de esa base, cuando nosotros hacemos una evaluación y vemos que el animal se encuentra en un estado neutral, podemos empezar a diseñar estrategias para que ese estado de bienestar neutral pase a ser positivo, ¿sí? Es decir, que además de las necesidades básicas, el animal pueda cumplir las necesidades específicas de cada especie, pueda mostrar un repertorio comportamental que represente el repertorio que él tendría en vida silvestre, ¿sí? Obviamente que en cautiverio es muy difícil lograr que los animales muestren toda la gama de comportamientos que mostrarían en vida silvestre, pero siempre se aspira o se intenta que el animal muestre la mayor cantidad de comportamientos naturales posibles, porque eso nos indica a nosotros que no solo está pudiendo sobrevivir, sino también está pudiendo mantener un buen estado mental, ¿sí? O psicofísico. Bien, no sé si
voy muy rápido, espero que no cansarlos. Para nosotros saber en qué parte de ese rango de bienestar animal nos encontramos, obviamente, no lo dije, pero esto se hace por cada uno de los animales, ¿sí? Nosotros necesitamos saber en qué situación se encuentra cada animal. Por más que tengamos en un recinto una familia o que tengamos una pareja o varios individuos, el estado en el que se encuentran depende de cada individuo, ¿sí? Porque son un montón de variables y muchas de ellas son individuales. Nosotros, para poder evaluar entonces, debemos tener en cuenta dos cosas. Por un lado, los índices que son observables exteriormente, ¿sí? Mediante la evaluación observacional. Esta evaluación la suelen hacer el personal que está encargado del cuidado de los animales, ya que son los que más tiempo pasan con ellos, los que más los conocen y los que saben detectar perfectamente si en algún momento los animales se encuentran expresando algo diferente, ¿sí? Dentro de los índices observables exteriormente están la nutrición, el entorno y la salud. Por ejemplo, nosotros a simple vista podemos observar, si tenemos los conocimientos adecuados, el estado corporal de un animal. Eso nos va a indicar si el animal está con el peso justo que debería tener para su momento de la vida, para su contextura, o si está por debajo o por encima. Podemos observar a simple vista si el animal está consumiendo la cantidad adecuada de alimento, si no come o si se queda con hambre. Podemos observar si está interactuando con el entorno correctamente o si, por ejemplo, utiliza solamente una parte del recinto porque se pelea con el resto de los animales de su recinto, o si no sale de su refugio. Todas estas cosas son observables fácilmente siempre y cuando uno haga justamente una evaluación de la situación. Y bueno, todo lo que sea relacionado a la salud corresponde con índices de tipo de temperatura, de muestras de dolor, etc. A la vez, esto debería estar complementado con los índices que son medibles internamente, ¿sí? Esto se refiere a condiciones psicológicas, patológicas y clínicas. De nuevo, las condiciones patológicas y clínicas, al igual que las condiciones de salud, son responsabilidad o son trabajo, mejor dicho, de los veterinarios. Nosotros como biólogos, bueno, yo particularmente no me dedico a la parte de medicina, pero sí podemos medir las condiciones psicológicas de los animales. Esto se mide mediante una observación detallada que nosotros hacemos de cuáles son las conductas que este animal expresa. Nosotros, desde el Zoológico de Córdoba, tenemos como un protocolo, de vuelta seguido por las recomendaciones de UASA y de ALSA, en el cual vamos haciendo una evaluación específica de cada uno de los individuos. Generalmente este tipo de evaluaciones llevan bastante tiempo, bastante búsqueda bibliográfica, por lo cual suelen realizarla pasantes y practicantes que vienen a trabajar en nuestro equipo y desarrollan intercambios, pasantías, tesinas de grado, etc. Por lo que tienen el tiempo que lleva realmente poder hacer una evaluación. Como les comentaba antes, tenemos 1.300 animales, entonces muchas veces es muy difícil poder hacer una evaluación detallada de cada uno, pero bueno, con el tiempo venimos haciendo evaluaciones de la gran mayoría. Acá les puse algunos ejemplos. Lo primero que realizamos es una ficha específica en donde se intenta recabar toda la información posible sobre la especie en particular. ¿Por qué? Porque cada especie tiene determinados requerimientos, por lo cual va a tener determinadas condiciones de bienestar que deben asegurarse en su recinto, ¿sí? En este caso, les puse un ejemplo, nosotros necesitamos averiguar la distribución geográfica, el tipo de hábitat, cuáles son las características morfológicas de esa especie, si se encuentra en estado amenazado o no y por qué, cuáles son los hábitos particulares de la especie. De esta manera nosotros vamos a poder saber cuál es el mejor momento para evaluarla, para observarla, y también cuál es el mejor momento para aplicar un enriquecimiento a futuro. Además de toda esta ficha que se llena, es mucho más larga, ¿no? Yo les puse solo un resumen, que se llena con información bibliográfica sobre la especie en particular. Nosotros completamos una historia individual del animal en la cual recabamos toda la información disponible. En muchos casos no tenemos información porque son especies que vienen de decomiso y no sabemos de a dónde,
en qué situación la tenían antes o de dónde la habían sacado. Son especies que... El decomiso es cuando la autoridad legal rescata o recupera algún animal que se encuentra en una situación de mascotismo ilegal, de tráfico ilegal de fauna o de tenencia ilegal. Entonces, cuando los animales vienen desde este lugar, muchas veces no tenemos la información, pero bueno, en otros casos sí, porque son animales o que han nacido en nuestro zoológico o que vienen de intercambio de otras instituciones, y ahí sí podemos recabar información sobre la procedencia, sobre dónde nació, en qué situación, si tenía algún tipo de complicación al momento del nacimiento o al momento del desarrollo. Toda la información que tenemos se va recabando en estas fichas. Entonces, por ejemplo, anotamos los antecedentes médicos, obviamente en entrevista con los veterinarios, que son quienes tienen las historias clínicas de los animales. Anotamos si en algún otro momento estuvo en otro recinto, si el animal tiene algún antecedente comportamental, eso lo saben los cuidadores y muchas veces te dicen, bueno, este animal antes estaba en pareja, pero peleaba mucho con la hembra, entonces se lo separó, o antes estaba en grupo, o no, siempre estuvo solo. Entonces toda esa información nosotros la recabamos en la ficha, porque en base a eso después vamos a poder hacer una evaluación mucho más compleja. Vemos también la preferencia de la dieta, la relación que tiene con los cuidadores. Hay animales que tienen una relación muy cercana con sus cuidadores, otros que no, la relación con el público, toda la información que podamos sobre esa especie y sobre ese animal en particular. Además de eso, hacemos después una evaluación del recinto. ¿Se acuerdan que yo les había contado al principio de la charla que necesitamos asegurar las condiciones básicas de supervivencia del animal para asegurar un estado de bienestar neutro? Entonces, uno de esos dominios es el entorno. Para evaluar el entorno, hacemos una evaluación viendo cuántos individuos hay, la cantidad de individuos que hay, la diversidad, el tamaño del recinto, qué tipo de sustratos tiene el individuo para interaccionar dentro de ese recinto. Sustrato, llámese a tierra, arena, cemento, etc. Las barreras de contención, que eso muchas veces suele ser un factor de riesgo para que los animales se lastimen, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, evaluar eso, ver si dispone de encierro o no, para ver si se puede hacer condicionamiento y enseñarle a entrar a su encierro o no, la cantidad de público que se acerca al sector para ver cómo son las interacciones y si eso puede representar o no un factor de estrés para el animal, la antigüedad del recinto, los materiales con los que está compuesto, los techos para saber si el animal tiene sombra, tiene sol, tiene variedad de temperaturas o no, los componentes extras del recinto, toda la información que nosotros podamos recabar sobre el entorno. Además de eso, después realizamos una evaluación de las libertades. Como les contaba, esto que ahora se llama dominios, antes eran las 5 libertades, seguramente si lo han estudiado en la facu lo han visto con ese nombre. Nosotros mantenemos esa planilla porque es bastante más sencillo a la hora de evaluarlos, poder objetivar particularmente qué es lo que se está midiendo. Entonces, por ejemplo, evaluamos la libertad de sed y de hambre, y ahí vemos todo lo relacionado al agua y a la nutrición, disponibilidad, calidad del alimento, variedad de la dieta, a qué horario se entrega, de qué forma se entrega, con qué tamaño se entrega, en qué comedero se entrega, la forma de presentación, si consumen presavío o no, en el caso de que sean carnívoros, y ahí se detalla toda la información en relación a eso. Tenemos una libertad de incomodidades, en donde también tenemos que ver otros factores relacionados al entorno, la altura, la disposición, si tienen lugar para treparse, para volar, para esconderse, para cavar cuevas. De nuevo, obviamente, teniendo en cuenta las necesidades específicas de cada animal. Viendo si tienen árboles, arbustos, si se pueden incorporar dentro del recinto, siempre intentando que el entorno sea lo más parecido posible al hábitat natural del animal, aunque sabemos que en cautiverio muchas veces es bastante difícil de lograr. Evaluamos además la libertad de dolor, lesiones y enfermedades. Esto, si bien es parte de los veterinarios, nosotros sí podemos saber si el animal está mostrando dolor, signos de dolor en algún momento del día, o si tiene signos evidentes de enfermedad, alguna micosis, alguna cosa que se pueda observar a simple vista. La libertad de expresar sus comportamientos naturalmente, ¿sí? Presenta comportamientos normales o anormales. Esto, si bien es un poco subjetivo, hay situaciones en las cuales a los animales no se les permite, por diferentes medios, mostrar su comportamiento natural.
ya sea porque están todo el tiempo expuestos al público, porque están en situaciones en donde hay mucho ruido, mucho estrés. Bueno, se intenta observar a simple vista cuáles son los comportamientos que el animal está mostrando. Y también la libertad de miedo y angustia, en la cual debemos garantizar que al animal se le permite esconderse, se le permite un lugar para camuflarse, pueda tener una parte del refugio en donde no esté a la vista del público y sea libre de esconderse si quiere y de mostrarse si quiere. Con todo esto nosotros llegamos al bienestar neutral y evaluamos las condiciones básicas. Además de eso, se hace una evaluación del repertorio de los comportamientos que el animal expresa, ¿sí? Lo que normalmente se conoce en bienestar animal como el etograma. Nosotros, un etograma debería ser evaluado por lo menos durante un año en diferentes estadios, en diferentes estaciones climáticas y en diferentes momentos del año. Obviamente eso demanda una abundancia de recurso humano que no siempre está disponible en los zoológicos. Nosotros lo que hacemos es hacer una evaluación intensiva en diferentes momentos del día, durante diferentes días, intentando abarcar la mayor posibilidad de temperatura y de clima que haya dentro de una estación, pero no logramos hacer durante todo el año porque lleva mucha cantidad de tiempo y de gente, y porque, bueno, si nosotros observamos durante un mes más o menos un animal en diferentes situaciones, podemos tener una muestra, ¿sí? Una selección muestral al azar de cuáles son los comportamientos que ese animal está expresando. Entonces, con una evaluación del repertorio comportamental corta, nosotros ya podemos tener una idea de si el animal tiene una variedad o no y qué tanto tiempo expresa cada uno de los comportamientos. Esto se hace también con una planilla en la que se registra el horario en la que se acerca al observador, la posición del observador, y se anota qué comportamiento está expresando el animal en ese momento, el uso del espacio, en qué lugar del recinto estaba, perdón, la relación con el público, la relación con el cuidador, en el caso de que se haya encontrado en ese momento, y la expresión de comportamiento con el resto de los integrantes del recinto. Con toda esta evaluación, nosotros podemos saber en qué estado se encuentra el animal, en qué estado de bienestar, y podemos decidir qué comportamientos queremos reafirmar, qué comportamientos ya preferimos evitar o disminuir dentro de las posibilidades, y si queremos incluir un comportamiento nuevo dentro del repertorio. Siempre pensando en que los animales representen sus comportamientos naturales, ¿no? La idea no es acá que hagan algo que no harían, sino justamente todo lo contrario, que puedan expresar los comportamientos que naturalmente tienen. Pasamos entonces a la parte de enriquecimiento ambiental. Una vez que hicimos toda la observación de bienestar, nosotros ahí necesitamos, o ya estamos en condiciones de saber qué comportamientos necesitamos potenciar, evitar o disminuir. Y ahí partimos con el enriquecimiento ambiental. También se conoce como enriquecimiento del comportamiento porque justamente busca eso, favorecer o disminuir algunos comportamientos. La idea es proporcionarle a los animales desafíos, oportunidades y estímulos que sean apropiados para expresar los comportamientos de su especie. Entonces, se trata de poder proveerle al animal entornos dinámicos que cambien con el tiempo, que le permitan al animal generar desafíos cognitivos, desafíos mentales, que le proporcionen oportunidades sociales para vincularse con los otros individuos del recinto y que generen interacciones positivas tanto con los humanos como con los humanos cuidadores, el público, y también con los otros animales o las otras especies o el resto del entorno, ¿sí? Un entorno enriquecido, entonces, debe proporcionarle al animal la capacidad de expresar un rango de comportamientos normales que sean gratificantes para los animales, ¿sí? Permitir que los animales respondan de forma positiva a los posibles estresores que tengan en el medio. Los estresores no solamente son el público, sino también el clima, la temperatura, la fauna silvestre que rodea el recinto, las relaciones con el resto de sus animales. Nosotros necesitamos poder darle la oportunidad de que él responda de forma positiva a cualquiera de esas situaciones que lo estresen. Y de esta manera tendemos a evitar o reducir el estrés y la respuesta negativa, ¿sí? Que es lo que siempre se busca en el zoológico, en el cautiverio en realidad, disminuir las respuestas negativas. El enriquecimiento ambiental, nosotros utilizamos el modelo Spider, que fue propuesto por Animal Kingdom, que es un centro de animales que está en Disney.
Esto lo que propone son una serie de pasos básicos a la hora de implementar un enriquecimiento. Entonces, nosotros lo primero que hacemos, una vez que tenemos la evaluación de bienestar realizada, es establecer objetivos. Ver cuáles son los comportamientos que queremos disminuir, cuáles son los que queremos aumentar y si queremos incluir o no un comportamiento nuevo dentro del repertorio. Obviamente, todo esto es un objetivo que se pone el biólogo o la bióloga y que después se ve si el animal lo hace o no, digamos. No es que porque nosotros digamos que queremos incluir un comportamiento de, no sé, búsqueda de alimento, el animal efectivamente lo va a hacer. Nosotros intentamos hacerlo. Entonces se planifica el enriquecimiento que se va a realizar, se planifica el material con el que se va a hacer, el horario, la fecha, la disponibilidad de recursos para ese momento, se arma el dispositivo de enriquecimiento que nosotros vayamos a utilizar, se implementa efectivamente el enriquecimiento, se documentan todos los resultados. Nosotros tenemos una planilla de evaluación de enriquecimiento en la que registramos si se mostró o no el comportamiento que esperábamos, durante cuánto tiempo se mostró ese comportamiento, si despertó el interés del animal o no, si hubo algún otro comportamiento negativo que nosotros no esperábamos y surgió. Todo eso se documenta, se evalúa una vez realizado el enriquecimiento y por último se reajusta la implementación. Si vemos que nosotros esperábamos un comportamiento y bueno, efectivamente el animal realizó otro, bueno, ahí tenemos que ver qué reajustamos para cambiar y que más adelante efectivamente se muestren los comportamientos que nosotros estábamos esperando. Todo esto es un sistema de práctica y error, de prueba y error. Nosotros hay cosas que ya las sabemos porque los cuidadores las van adelantando y cosas que vamos aprendiendo con el tiempo. Cada animal es único y yo siempre digo que son como nosotros, hay días que están de buen humor y tienen más ganas de interactuar con los elementos, hay días que no, hay días que se pelean, hay días que responden súper bien. Entonces todo eso se va registrando y después nosotros hacemos una evaluación por animal de cuáles fueron los enriquecimientos que se le hicieron, cuáles fueron los más exitosos, los menos, y ahí se decide si se vuelven a implementar o no. Les voy a contar un poco de los tipos de enriquecimiento, muy básico. Cabe aclarar que si bien esta clasificación de enriquecimientos es la que propone la UASA, no son límites fijos. Normalmente un enriquecimiento puede ser de 2 o 3 tipos según cómo lo planteemos y generalmente se combinan los enriquecimientos para generar mayor variedad de comportamientos. Los enriquecimientos físicos, la idea es que se genere dentro del recinto un ambiente lo más complejo posible, ¿sí? Y lo más variado, siempre para satisfacer las necesidades de comportamiento de la especie. Entonces, si sabemos que, por ejemplo, tenemos un recinto de primates, lo que vamos a intentar hacer es hacerlo lo más complejo posible para que los individuos puedan saltar, colgarse, jugar, treparse, etc. En este caso estábamos poniendo un piso extra dentro de un recinto de monos arañas. En este caso, por ejemplo, lo que se le puso fue un dormidero para una iguana verde, ¿sí? Que si bien tenía muchos lugares para treparse y tenía un refugio, no lo utilizaba. Entonces, al evaluar esto, nos dimos cuenta de que no estaba usando ninguno de los 2 refugios que tenía disponibles y decidimos ponerle un refugio, un posadero en altura, y bueno, ahí están viendo que lo está utilizando sin problemas. Siempre es muy importante tener en cuenta cuáles son los elementos que utilizamos para los enriquecimientos físicos, sobre todo, porque generalmente los enriquecimientos físicos, si bien pueden ponerse y sacarse, y lo ideal es que sean dinámicos, suelen ser objetos que quedan durante más tiempo en el recinto. ¿Por qué? Porque, bueno, uno intenta generar mobiliarios para el recinto o muebles y ir cambiándolos a medida que dejan de generarle un estímulo al animal. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, que no tengan clavos con los que se puedan lastimar, que los animales no los rompan, no los coman, que no sean tóxicos, que no tengan restos de pintura o de algún elemento que les pueda hacer mal. Si han sido utilizados esos materiales en otro momento, tenemos que tener en cuenta que no sean, que no tengan ningún tipo de enfermedad. Siempre tenemos que limpiarlos muy bien antes de utilizarlos para poder evitar cualquier tipo de inconveniente, ¿no? La idea es que dentro de los enriquecimientos físicos podemos hacer estanques, piletas, generarle cascadas, cursos de agua, ponerles vegetación natural o artificial, ramas, troncos, cuerdas, sogas, cualquier cosa que les sirva a los animales para treparse, para
para cavar cuevas en el caso de que lo necesiten, escaleras entre pisos. En esta foto del ejemplo lo que habíamos hecho era generarles un estanque a los osos hormigueros, que lo han usado mucho y que les gustó un montón, porque bueno, ellos si bien tenían bebedero, no tenían estanque para bañarse, y el agregado también de plantas y de vegetación natural fue muy útil para su comportamiento. Otro tipo de enriquecimiento es el ocupacional, que se utiliza en aquellos animales que que queremos que muestren una conducta específica. Es bastante utilizado sobre todo en primates, porque la idea es generarles un estímulo cognitivo y que los animales puedan jugar y entretenerse básicamente como harían en el estado silvestre. Muchas veces este enriquecimiento viene acompañado de comida, ¿sí? De algún tipo de alimento que le genera al animal una motivación para poder acceder a ese juego o a ese enriquecimiento. En el caso de la foto vemos un ejemplar de mono araña, que lo que hicimos fue ensamblar cajas de cartón, que adentro tenían pedacitos de pasto, y bueno, estuvieron jugando un buen rato. Este es otro ejemplo con suricatas. Las suricatas son animales súper activos, súper entretenidos, que tienen un montón de comportamientos. Entonces todo el tiempo están buscando poder maximizar las relaciones entre los individuos del grupo y generar comportamientos que los diviertan. Entonces en este caso les habíamos hecho un pelotero. En el fondo del pelotero había escondido zoofobas, que son parte de su alimentación, son insectos. Entonces, bueno, pasaron un montón de tiempo jugando entre las pelotas. La idea es justamente eso, que el animal invierta tiempo que estaría invirtiendo en estar aburrido, entre comillas, en entretenerse con algún tipo de juego. Entonces, mientras más tiempo pase el animal ocupado en el enriquecimiento, más exitoso se considera a la actividad. El enriquecimiento ocupacional puede tener juegos, pelotas, cajas, ejercicios, cualquier cosa que para el animal represente una novedad o represente un estímulo a su cognición, ¿sí? Comederos complejos, espejos, todo tipo de cosas que a ellos les represente justamente esto. En este caso vemos un juego que le hicimos a los guacamayos, y bueno, como pueden ver, tenía todo tipo de materiales, tenía colores, tenía formas, texturas, cosas colgando, cosas que hacían ruido, tenían cascabeles, un montón de cosas para que justamente los animales puedan pasar mucho tiempo inspeccionando y recorriendo todas las partes de ese elemento, de ese dispositivo de enriquecimiento. Por otro lado tenemos el enriquecimiento nutricional, que es el que más se usa, por lo menos en nuestro zoológico, y que implica generarle al animal un trabajo para conseguir su alimento. De la misma manera que el animal haría en vida silvestre, en donde sabemos que pasan muchísimas horas al día intentando conseguir su alimento, de la misma forma se les busca generar esa inversión de tiempo, ¿sí? En este caso tenemos el ejemplo de un tigre de Bengala. Ellos normalmente no comen en esta parte del recinto, ellos comen en su encierro, y ese día lo que les hicimos fue generarle pequeñas presas de pollo escondidas, cerradas, y distribuirlas por todo el recinto para que ellos tuvieran que pasar más tiempo encontrándolas. Fue un enriquecimiento exitoso, como verán, logramos que se trepe al árbol. Ahí en la siguiente foto ya había bajado el caramelito y te estaba sacando el pollo adentro. Este enriquecimiento nutricional no solo implica la forma en la que se presenta el alimento, y por ejemplo, lo que se suele hacer normalmente es esconder el alimento para que le cueste mucho más trabajo al animal acceder a él, pero también se trata de cómo se presenta el alimento, el tamaño del que se corta, si se entregan frutas enteras, si se entrega presa viva, si el alimento debe compartirlo con otras especies o no, el lugar en donde se pone el alimento, la hora a la que se pone el alimento. Los alimentos congelados, por ejemplo, en verano son muy útiles para los felinos, para los primates. En este caso era un juego que incluía alimento para los tapires y los carpinchos. Y bueno, también una parte muy importante del enriquecimiento nutricional es el complemento de la dieta, otorgándole a los animales alimentos que no consumen normalmente. Eso es muy útil porque, bueno, obviamente les llama mucho la atención. En este caso es un dispositivo de enriquecimiento más complejo. La idea era justamente dificultar el acceso al pasto, y esto era para una pareja de bisontes que
estaban dentro del zoológico. No sé si se aprecia, pero el poste que está puesto transversalmente era giratorio, entonces, bueno, les costaba muchísimo trabajo poder acceder a la comida, y en lugar de comer su ración diaria en 15 minutos o media hora, tardaban 2 horas o 3 en acceder a la ración completa. El enriquecimiento sensorial también es muy útil y intenta que el animal utilice todos sus sentidos, ¿sí? Obviamente depende de cada especie, pero la idea es que puedan utilizar la vista, el tacto, el olfato, el oído, en mayor proporción de lo que lo utilizan normalmente. En este caso, el ejemplo es de un puma que está jugando con una pelota que estaba cubierta por perfume. Entonces eso le genera una textura que no conoce y a la vez un olor que no conoce. En este otro caso, lo que se hizo fue una interacción entre dos especies. Ese juego que ven ahí con cañas, primero fue puesto en los osos hormigueros, entonces cuando se penetró el olor de los osos hormigueros, se lo pusimos a los tapires para que sientan un olor diferente y una textura diferente, y bueno, fue muy exitoso. También solemos hacer este enriquecimiento para jugar con predador-presa, entonces ponemos pelotas en las presas y después se las llevamos a los predadores para que sientan el olor de su presa natural y viceversa. Bueno, estos estímulos incluyen, como les decía, todos los sentidos. En el caso de la foto, lo que se hizo fue agregarle una textura diferente al recinto de una serpiente ñacaniná, para que pueda sentir una textura distinta. También jugamos mucho con la audición, sobre todo con aves, se les hace enriquecimiento poniéndole cantos de otros ejemplares de su misma especie o de otra especie. Bueno, con el olfato, como les dije, con el gusto, con condimentos. A los felinos les gustan mucho los condimentos, entonces se les va condimentando la dieta con diferentes sabores. Y bueno, todo esto hace que los animales muestren expresiones positivas. El enriquecimiento social depende de las características, obviamente, de cada especie, de la cantidad de individuos que tengamos en el recinto, pero sobre todo se utiliza mucho con primates y con especies que tengan una jerarquía social marcada. En el caso de la foto, es una familia de papiones sagrados que tienen muchos problemas de jerarquía porque el macho se pelea con uno de los hijos. Entonces lo que hicimos fue distribuir la comida en diferentes comederos con un acceso dificultado para que todos los individuos del grupo puedan comer y el macho no ejerza violencia para marcar su jerarquía social. También incluye dentro del enriquecimiento social las relaciones con otras especies, como seres humanos, o interacciones con individuos de otras especies, que a veces se puede realizar y a veces no porque es muy riesgoso. En este caso estábamos interactuando con lemures de cola anillada, generando una relación de confianza conmigo y con el cuidador para que al momento de realizarle los enriquecimientos fuera más fácil y no se asusten y no se estresen cuando entrábamos dentro del recinto. Bueno, con eso damos por terminada la clase. Espero que les haya servido, que hayan aprendido algo nuevo. Y bueno, quedo disponible ahora con Raúl para ver si tienen alguna pregunta, alguna consulta o algo que no les haya quedado claro. Y para cerrar les puse una foto de Tango, que es el león de nuestro zoológico. Perfecto, Vicina, muchísimas gracias. De verdad que ha sido una charla espectacular ahí. Durante la transmisión hemos estado recibiendo bastantes preguntas, pero más que preguntas, felicitaciones y te las queríamos hacer llegar. Ha sido una charla increíble, súper buena. Todos los comentarios positivos. Muchas gracias por estar con nosotros.